Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Es precisamente una reforma a la legislación electoral. ¿Por qué? Porque esta reforma tiene directa vinculación con el respeto a la voluntad popular. Y el objetivo, el deber ser de esta reforma que está evacuando esta Asamblea Nacional debe ser fortalecer la transparencia de un ejercicio democrático. Este es un debate que se retoma luego de 1 año 11 meses. Fue suspendido en enero del año 2018. Y como consecuencia del transcurso del tiempo, hoy estamos debatiendo en segunda un informe de la Comisión de Justicia que tiene varias observaciones como consecuencia del fraccionamiento de tendencias dentro del Consejo Nacional Electoral. Porque hay observaciones formuladas por un Consejo Transitorio, hay observaciones formuladas por una mayoría, por una minoría y otras que nacen o están encausadas por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Y el desafío de esta reforma, señor presidente y señores legisladores, va mucho más allá de la asignación de escaños, va mucho más allá de la rendición de cuentas o de prohibir o no la posibilidad de que el aparataje estatal pueda invertir más en los meses previos a una campaña electoral. Si hay un problema de fondo que tiene nuestro sistema electoral, está dado en la administración de justicia electoral. Y un ejemplo de aquello, señores legisladores y señor presidente, estuvo dado en la última elección seccional de marzo. Se promulgaron resultados y hubieron provincias, hubieron cantones y hubieron juntas parroquiales que tuvieron autoridades definitivamente designadas como tales casi 1 mes y medio después. ¿Por qué? Porque la justicia electoral, de manera tramposa, pretende la interposición de varios recursos que al final del día lo que buscan es vulnerar, ojo, vulnerar la voluntad ciudadana. Y una reforma tan importante, señor presidente, y lo digo con respeto, no puede ser tratada como se está tratando esta reforma, al atropello para cumplir con una agenda legislativa, porque al ser una reforma tan amplia, debe ser discutida y debatida con seriedad. Varias temáticas han sido introducidas aquí en este debate como preocupaciones, como Eliseo Azuero lo acabó de hacer, como Verónica Arias lo acabó de señalar, como Cucalón lo señaló, por ejemplo, el debate anterior que motivó esta continuación. ¿Qué es lo que quiero decir, presidente? Que ya llegando a un resumen, luego de revisar el informe para segundo debate, luego de haber observado y valorado las observaciones de los legisladores, tenemos que decirle al país que este tiempo no fue suficiente y no va a ser suficiente para llevar adelante una reforma electoral real y aplicable para los comicios del 2021. Pero eso no implica que esta Asamblea no deba asumir con responsabilidad el debatir una reforma integral con los tiempos necesarios para que verdaderamente el trabajo de todos nosotros sea un aporte para el respeto a la democracia, que es fundamentalmente el respeto a la decisión de un ciudadano. Llaman la atención algunas observaciones de este segundo debate, algunas que parecen que tienen dedicatoria o que tienen una finalidad de beneficiar determinada posición. Y ya un poco entrando en temas importantes porque están siendo parte de la discusión, ¿cómo no respaldar la propuesta de que exista un debate presidencial? Un debate presidencial con conceptos claros que le permita al país sí valorar una propuesta de trabajo y que sirva como un instrumento de decisión y de guía para que en democracia, con libertad, un ciudadano ejerciendo su mayor derecho, el escoger, pueda tomar una decisión. Me llama la atención particularmente esta propuesta de querer eliminar las circunscripciones electorales de los distritos. Si hay un concepto que la circunscripción electoral tiene que seguir protegiendo es precisamente la proximidad de quien elige, del elector con su candidato y posteriormente con el ciudadano que es electo. Más bien el sistema debe trabajar para que el sistema de circunscripciones se fortalezca y llegue en la medida de lo posible a todo el Ecuador. Primero, por un concepto de proximidad. Segundo, porque solo así vamos a tener un verdadero ejercicio de participación ciudadana al momento de rendir cuentas. Mientras más proximidad exista entre el elector y el que termina electo, pues vamos a tener una mejor calidad de representantes, sea un legislador,
sea un concejal o sea un propio presidente de la República. Ahora, esta tara de regresar, porque es una tara, el regresar a las listas cerradas simplemente lo que va a hacer es restringir un válido ejercicio democrático de un ciudadano, que hoy, al menos con las imperfecciones que puede tener el sistema entre listas, le da la facultad de escoger de entre una variedad a quien considera reúnen las características necesarias para representarlo, y que no necesariamente forma integralmente parte de una lista. Regresar a la lista cerrada es fomentar el caciquismo que tanto se cuestionó durante los 80 y los 90. Es seguir permitiendo que quienes lideran o gobiernan una organización política, sea provincial o sea nacional, escojan en las primeras ubicaciones a quienes van a terminar electos. Por lo tanto, sería un craso error y por lo tanto, en estricto derecho, en el ejercicio de derechos, regresar a una elección por listas cerradas sería un absoluto retroceso y ese sí, un atentado y un zapazo a la democracia. Es necesario transparentar evidentemente el sistema de financiamiento y de rendición de cuentas en lo financiero de las organizaciones políticas. Y este transparentar tiene que estar dado por dos vías, tanto desde lo público como desde lo privado. Y desde lo público, señor presidente y señores legisladores, hoy ¿qué permite la legislación? Que quienes están reconocidos pueden acceder a un fondo partidario para hacer promoción y para subsistir políticamente durante un determinado periodo de tiempo. Pero debemos necesariamente en la reforma establecer una salvedad, que quien reciba dinero público tiene que llegar a tener un determinado número de votos, es decir, un porcentual, y el que no llegue a ese porcentaje tiene que devolver el dinero al Estado, porque ese dinero que es público, que es de todos nosotros, que nace de nuestra contribución, de nuestro esfuerzo, de nuestros impuestos, les está sirviendo a algunos para hacerse conocidos. Esa alcahuetería tiene que tener límites, señor, y hay que establecer, y lo hemos dicho como una observación y como una propuesta, tiene que llegarse a un porcentaje mínimo para poder acreditar esa participación financiera. Y ahora vamos al otro extremo, el que ha satanizado y el que al atropello nos tiene aquí discutiendo ese tema de los aportes privados. Es que no tiene que satanizarse un aporte privado, es que el error fue prohibirlo, el error fue llevarlo a la tinta negra o a la tinta roja. Debe existir el aporte privado, pero debe ser público, debe ser transparente, debidamente auditado. Solo así vamos a hablar sobre verdades en un ejercicio democrático. De lo contrario, todos van a seguir mintiendo, señor presidente y señores legisladores. Por lo tanto, ese sí es un verdadero desafío de esta reforma, transparentar el aporte privado con requisitos exigentes, con fiscalización exhaustiva y con sanciones cuando hayan excesos en los montos, porque de lo contrario también estaríamos fomentando una participación desigual y el que más tiene puede perjudicar al que menos tiene. Finalmente, señor presidente, como lo dijimos, estas reglas, y hay que decirle al país, las que se han puesto sobre la mesa difícilmente van a ser aplicables para el proceso electoral del año 2021. Pero eso no implica que este debate encauce temas que son necesarios sobre el financiamiento, sobre una necesaria limitante a las entidades públicas de siquiera invertir $1 más o un centavo más en promoción de manera directa o indirecta previo a los meses o al año de la campaña electoral. Y algo que se ha escuchado mucho en este debate y que lo celebro, el hecho de seguir fomentando la participación de la mujer. Pero ese tema no es un tema de falta de ley, existe legislación suficiente, simplemente es un tema de compromiso, de responsabilidad de cada organización política. Al menos nosotros, como organización política, desde hace muchísimo tiempo, sin que exista la exigencia legal, lo hemos practicado. Nuestros cuadros más importantes en este periodo legislativo son mujeres. Durante la elección presidencial tuvimos una candidata en el 2017, encabezaron listas nacionales como Cristina Reyes, listas al Parlamento andino como Patricia Terán, y hoy nuevamente en la elección seccional en todo el Ecuador demostramos que nosotros siempre hemos creído en la mujer, no por una obligatoriedad, sino por convicción. Finalmente, señores legisladores y señor presidente, creo que es importante evacuar este debate y ser sinceros con el país, no atropellar una reforma que va a ser una reforma parche. Debemos caminar hacia una reforma en materia electoral integral,
una reforma que sirva como una verdadera garantía para el ejercicio democrático y en lo de fondo, para que nadie más adelante pueda decir que compite en condiciones desiguales o que alguno u otro sector le metió la mano a una elección, lo cual es gravísimo porque es irrespetar la voluntad popular. Gracias, señor presidente, señores legisladores. Intervención.